28 de septiembre de 2004. Carmen de Patagonés, Instituto número 202 Islas Malvinas, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un adolescente de 15 años roba la pistola Browning calibre 9 milímetros de su padre, un suboficial de la prefectura naval, y un cuchillo de caza. La mañana del martes, el alumno Rafael Solís dispara sobre sus compañeros a la hora de inicio de clase. Cuando el cargador se traba tras 13 disparos, Solís sale del aula, recarga a la pistola con un segundo cargador y arremete contra un kiosquero. Posteriormente el joven es detenido por un amigo y compañeros de la escuela, quienes le sacan el arma. Al salir de la escuela Solís fue interceptado por la policía, quienes dijeron: estaba en estado de shock e intentaba salir de la escuela. En ningún momento habló, ni dio explicaciones del acto que había cometido. Posterior detención y peritaje psicológico de la familia dictaminó lo siguiente: inconcluso. Posible delirio esquizofrénico, venganza por bullying, o ideación homicida. Inconcluso. ¿Es, acaso, motivo inconcluso, lo que queremos oír cuando nos volvemos conscientes de la muerte de 3 adolescentes y la agresión contra otros 5? Hoy tenemos retrospectiva. Se le ha diagnosticado esquizofrenia, ha sido trasladado a múltiples centros terapéuticos, reformatorios y cárceles, y aunque el particular ha sido motivo de investigación, interés y morbo a partes iguales por los medios, los familiares de las víctimas nunca han dejado de sentir esa horrible angustia derivada de la incertidumbre. El porqué, el sentido o la explicación faltante. ¿Qué pasó el 28 de septiembre de 2004, y qué llevó a ello? En el 2000, Javier Romero, de 19 años, abriría fuego con un revólver de su madre contra un compañero de clase, motivado por el acoso escolar y un trastorno esquizoide de la personalidad, experimentando un brote psicótico durante el evento. En 1997, Leonardo Aguirre dispararía contra otro compañero. Estos casos tienden a ser más asociados con la figura del hostigamiento escolar, trastornos psicológicos más definidos. En su momento, el caso que nos atañe carecía de un contexto o un motivo. El perpetrador no era particularmente atosigado, su familia, aún no perfecta, no compartía las características de abuso severo vistas en muchos otros perfiles y trasfondos de asesinos de casos similares. Lo que es evidente es que el culpable tenía un grado de desequilibrio mental, que la escuela y el entorno no hizo caso a las señales, y un factor muy importante, sobre todo en la década en la que este crimen sucedió: la cultura. Okay. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. En 1999 Eric Harris y Dylan Klebold cometieron el tiroteo escolar más infame de la historia, catalogado por muchos como un punto de no retorno en la cultura adolescente y estudiantil estadounidense. La masacre de Columbine permeó en la sociedad americana como la sangre se esparció por los suelos de la cafetería aquella mañana del 20 de abril del 99. Una masacre absolutamente injustificada y sin sentido. Aunque durante mucho tiempo la idea de que Eric y Dylan fueron víctimas de bullying, adolescentes que se rompieron por una sociedad que no los comprendía, ateos amorales que buscaban venganza, que descargaban su ira en videojuegos y eran discriminados por su pertenencia a la subcultura gótica y del metal con interés por artistas como Marilyn Manson y utilizar ropa oscura, rechazados por las chicas por ser raros y abusados por los chicos por no ser hombres, la verdad no podría estar mucho más alejada. Durante la cobertura del incidente de Columbine, se asoció a los 2 perpetradores con la mafia de las gabardinas, un grupo de estudiantes que se caracterizaba por utilizar ropa oscura. Eric y Dylan no formaban parte de este grupo. No eran supremacistas blancos. No eran víctimas, más aún, tenían un grupo de amigos consolidado. Eric era bueno en los deportes, y al menos uno de ellos era popular entre las chicas. Eran victimarios, en busca de causar el mayor pánico posible, intentando incluso poner bombas en la escuela y el estacionamiento para reventar los coches patrullas y de los medios de comunicación cuando llegaran, que finalmente no llegarían a explotar. Nunca debemos olvidar que la masacre nunca se planeó como un tiroteo. La idea era reventar el sitio, y utilizar las armas para rematar a los supervivientes para acto seguido explotar bombas en los estacionamientos cuando llegase la policía y los medios. La sangre en manos de Eric y Dylan no tenía nombre para ellos. Las personas contra las que abrieron fuego eran blancos de tiro, y hacían observaciones sarcásticas contra los que conocían porque se deleitaban en su fantasía de poder llevada a la realidad.
4 años después se estrenaría Elephant, una película basada en la vida de los culpables de la masacre de Columbine, y los hechos que concluyeron en dicho evento. En 2004, esta película se estrenaría en Argentina, y sería precisamente Rafael Solich junto a su amigo quienes verían esta película poco antes de que el primero decidiera llevar a cabo su matanza. El problema es que Columbine es una leyenda, un mito popular de dos adolescentes aislados que decidieron ir contra el sistema de la forma más violenta posible. Peter F. Langman, un psicólogo que ha estudiado la fenomenología de los tiroteos escolares, principalmente en Estados Unidos, realizó un diagrama, basado en sus estudios, de la influencia que tuvo Columbine en futuros ataques, el cual asocia los nombres de Jarvis y Klebold a más de 30 adolescentes que decidieron atacar en una manera semejante a sus compañeros de curso, y cómo estos mismos tiroteadores influyeron en posteriores generaciones. 30 casos de asesinato inspirados por solo 2 personas. ¿Qué tan probable es que estas 30 personas no supieran realmente la verdadera historia tras Columbine? La cobertura mediática desde luego nunca ayudó a desmitificar la masacre, produciendo más y más mitología en torno al evento, como la leyenda de la chica que, incluso hallándose frente a 2 demonios, cuando estos le preguntaron si seguía creyendo en Dios antes de matarla, ella respondió que sí. Dicho evento, sobra decir, fue mal documentado por la prensa, pues la chica que dijo esto sobrevivió al ataque. En los comienzos de esta nueva era digital, comenzando en los 2000, el impacto cultural de 2 adolescentes ha causado miles de muertes. ¿Y todo por qué? ¿Cuál fue el disparador de la masacre de Columbine si los perpetradores nunca fueron víctimas, sino todo lo contrario? Ante esto, la psicología tiene un nombre. Síndrome Amok. ¿Sabían que, aunque estadísticamente una persona con una enfermedad mental severa es más propensa a cometer un acto violento contra un tercero, la mayoría de crímenes son cometidos por individuos mentalmente sanos? Es complicado sacar una conclusión certera sobre la conexión entre la violencia y la enfermedad mental, ya que distintos estudios toman una aproximación diferente al asunto, algunos subrayando los actos violentos como aquellos más graves, que resultan en muerte, y otros los menos graves. Algunos toman en cuenta síntomas como las alucinaciones, otros la apatía, llegando a distintos resultados. Lo más objetivo que se ha concluido a través de un metaanálisis de estos estudios es que la enfermedad mental por sí sola no es un factor determinante a la hora de cometer actos violentos. En la mayoría de casos no es el trastorno mental el que empuja a un individuo a actuar, sino una serie de factores ambientales como la situación económica, el consumo de sustancias, la situación familiar, abusos en la infancia, o la cultura. En este último caso, existe un síndrome muy curioso, extraño, y confuso. Amok es un término que se origina en el lenguaje malayo. Mengamut puede ser traducido como descarga furiosa y desesperada, una palabra que a su vez deriva del proto-malayo polinesio handuk, significando atacar o ataque. En el folclore mitológico indonesio tradicional, los hantu eran espíritus de la naturaleza o almas ancestrales, viniendo en varias formas. Espíritus del agua o de los árboles. Quizás les suene la Pontianak, un espíritu maligno nacido de la muerte de una mujer durante el parto, el cual tiene a mujeres y niños como objetivo de sus maldiciones. Entre los hantu, el espíritu del tigre o hantu belian tiene la capacidad de introducirse en el cuerpo de un huésped para obligarlo a ejecutar actos violentos desmesurados y repentinos. Por ello, la cultura malaya entiende estos episodios como influencia de una entidad maligna, lidiando con las consecuencias con nula animosidad contra el perpetrador. Después de todo, se encontraba poseído. El término fue acuñado por el explorador británico James Cook, quien escribió haber sido testigo del fenómeno en 1770 durante un viaje alrededor del mundo. En sus registros describió cómo los individuos afectados por el amok actuaban de forma errática e indiscriminada, matando animales y personas por igual sin motivo en accesos de violencia irascible hasta ser subyugado por sus congéneres. Sin embargo, esta es la parte interesante. El amok, considerándose entonces un síndrome asociado a la cultura malaya, también fue registrado en distintas formas en el pasado. Tomé Pires, una suerte de médico y diplomático portugués del siglo XVI, escribió durante sus años en Malaca, un estado de Malasia entonces capturado por los portugueses, La Suma Oriental, un libro que detallaba descripciones geográficas, etnográficas y del comercio a lo largo de la costa comprendida desde el Mar Rojo hasta Japón.
En ella, observó una costumbre de los javaneses en Indonesia. Entre las naciones no hay hombres más amocos que aquellos de la nación javanesa. Amocos son aquellos hombres que están determinados a morir. Algunos lo hacen borrachos, esto en el caso de los comunes, pero los nobles practican el hábito de desafiarse a duelos, matándose entre sí en ellos, y esta es una costumbre del país. Algunos se matan a caballo, otros a pie, acorde a sus decisiones. En sí misma la descripción no termina de cuadrar con el síndrome Amok, pero un año más tarde en 1514 Duarte Barbosa, escribano portugués de la India portuguesa, describiría lo siguiente. Son increíblemente bravos en batalla y pelean con valentía. Algunos, de caer enfermos por alguna severa afección o dolencia, juran a Dios que si recuperan la salud buscarán entonces una muerte más honorable en su nombre, luego nada más curarse toman una daga y salen a las calles a matar a cuanta persona se les cruce, tanto hombres, mujeres o niños, actuando de forma igual que un perro desquiciado, matando hasta morir o ser asesinado. Estos son llamados amucos. Si nos remontamos todavía más atrás en el tiempo, el amok ha sido propuesto como una explicación al estado de trance que entraban los vikingos en batalla, caracterizándose por una ira desmedida y violenta, recogida en múltiples artefactos y registros de la época. Sus hombres abalanzábanse sin armadura, locos como perros o lobos, mordiendo escudos y fuertes como osos o uros bravos, matando de un golpe. Ni fuego ni acero podían contra ellos. Esto llamábase berserkergang. Este poema, escrito por el historiador y poeta Snorri Sturluson, describe en pocas líneas la fuerza y voluntad férrea de los berserkers, y aunque en muchas representaciones estos guerreros son vistos como héroes, no se han ignorado representaciones de sagas donde son vistos como bestias, matando indiscriminadamente en accesos de ira y violencia absurdas, similar al amok. No sería hasta 1849 cuando el síndrome de Amok fue catalogado oficialmente como una condición psiquiátrica, basándose en múltiples reportes no solo de las tribus malayas, sino de otros relatos recogidos de distintas culturas a lo largo del mundo, desde Indonesia hasta las Filipinas, Puerto Rico y Sudáfrica, con la práctica zulú de autoinducirse un trance en orden de combatir con fiereza sin miramientos. En el artículo Explotar el Amok, una perspectiva moderna del síndrome cultural, o síndromes culturalmente específicos, se recoge el siguiente texto de un caso presenciado de Amok en las tribus malayas. En 1846, en la provincia de Penang, Malasia, un respetable anciano malayo de pronto disparó contra la población, matando a 3 habitantes e hiriendo a 10 más. Fue capturado y llevado a juicio donde la evidencia reveló que había perdido a su esposa y único hijo, trastornándose por ello. En 1901, en la provincia de Pham, un hombre musulmán de 23 años que solía formar parte de las fuerzas policiales, robó una espada malaya y atacó a 5 individuos mientras dormían o fumaba opio, matando a 3, casi decapitando a 1, e hiriendo seriamente a otros. En el artículo se dibujan paralelismos entre los antiguos y cada vez menos frecuentes casos de Amok, con ataques o casos de asesinatos masivos recientes, citando. En 1998 en la ciudad de Los Ángeles, Ronald Taylor, 46 años, mató a 4 miembros de su familia y un amigo, saltando luego hacia su muerte desde un paso elevado de autopista. La policía descubrió a las víctimas de Taylor al llegar a su hogar para informar de la muerte del hombre. Los registros del juzgado revelaron que Taylor experimentaba problemas financieros, se había declarado en bancarrota, y tenía deudas que alcanzaban más de $64,000, incluyendo un préstamo de $21,302 de su empleador y $5,547 de deudas en tarjetas de crédito. El patrón común en estos episodios de violencia ciega parece apuntar a un trastorno subyacente que deriva, en situaciones extremas, en amok. Debido a las diferencias entre relatos de la época, en el siglo XIX se registraron 2 tipos de amok, uno influido por la venganza personal o la ira, y otro por una pérdida personal o un estado depresivo. Desde esa perspectiva, el amok no es en sí mismo un síndrome o condición, sino una manifestación inusual y repentina de una mente con un trastorno depresivo severo, una enfermedad psicótica no diagnosticada, o un trastorno de personalidad grave. Me gustaría en este punto aclarar que no todos los asesinatos en masa son una manifestación de amok, ni son los asesinos en serie ejemplos de este síndrome. En el caso del asesino serial, este actúa a lo largo del tiempo de forma premeditada, no en episodios repentinos y violentos.
En tanto un crimen parezca tener una causa específica y el perpetrador no parezca sufrir de un trastorno mental concreto, el amok no debería ser considerado como una explicación fácil del asesinato en cuestión. Después de todo, una buena parte de los asesinatos que podemos encontrar suelen estar asociados a motivos contextuales, como el robo, la violación, una causa ideológica discriminatoria, crimen organizado, y un largo etcétera que no me tomaré la molestia de cubrir ahora mismo. Es curioso cómo esos dos tipos de amok pueden, en cierta forma, verse reflejados en Eric Harris y Dylan Klebold. En sus diarios, Eric presentaba una personalidad consistente con un trastorno antisocial de la personalidad, o séase, que era un psicópata, así como evidentes delirios de grandeza, expresándose de la siguiente manera: voy a decidir matar y dañar tanta naturaleza como me sea posible, jódanse, coman napalm y plomo. Solo la naturaleza puede detenerme. Podría morir disparado por un policía después de matar a alguien, pero adivina qué, yo elegí matarlo. Es mi culpa. No de mis padres, hermanos, amigos, banda favorita, videojuegos ni los medios. Es mía. Cuando se pregunten qué estábamos pensando, esto era lo que yo pensaba. Tengo como objetivo destruir tanto como sea posible. Ténganlo en mente, quiero quemar el mundo. Eso es lo que he decidido hacer con mi vida. En las propias cintas ambos adolescentes mostraban sus métodos para incrementar su ira y rencor, casi induciéndose a un trance de pura malicia y fervor sangriento. En otros varios fragmentos de los diarios y las cintas, Eric, seguido así por Dylan, menciona ser un dios en comparación con los inexistentes zombies sin cerebro que eran los demás humanos. Luego tenemos a Dylan Klebold. Aunque este también mencionaba sentirse como un dios, su aproximación era menos megalomaníaca. En sus palabras: he nacido humano sin la posibilidad de poder ser humano. En su diario personal secreto, apartado de las ideas e influencias de Eric y los planes que compartían, escribió en múltiples ocasiones sobre sus pensamientos depresivos, sentimientos de autodesprecio, la idea de que las personas lo odiaban, y su ideación suicida. Vivo en el pasado, pensando en los buenos y malos recuerdos. Muchas cosas del pasado. Siempre tuve algo por él. ¿Cómo reacciona al presente y al futuro, o viceversa realmente? Los de la escuela tienen vidas superficiales comparadas con la mía. Supongo que la ignorancia es una bendición. No saben de nada más allá de este mundo, como lo hago yo en mi mente. No encajo. Pensar en el suicidio me da esperanza, de que llegaré a donde pertenezco tras morir, que ya no estaré en guerra conmigo mismo, el mundo, el universo, mi cuerpo, mi mente, todo al fin en paz. Psiquiatras posteriormente dirían que Klebold presentaba señales de sufrir un trastorno esquizotípico de la personalidad. No confundir con esquizofrenia. Aún no sufriendo delirio o alucinaciones, las personas esquizotípicas pueden desarrollar creencias injustificadas inusuales, principalmente viéndose la ideación paranoide, así como un grado de déficit social que produce incomodidad a la hora de interactuar con las personas. Debido a esto, las personas esquizotípicas suelen desarrollar comportamientos anómalos o que son catalogados socialmente como raros. Es por estos evidentes comportamientos y expresiones mentalmente desequilibradas que varios sociólogos y psicólogos han apuntado a Columbine como un ejemplo moderno del síndrome amok. Personas desequilibradas por la ira o la depresión causan el mayor daño posible en un momento inesperado y repentino. Al mismo tiempo, desde hace un par de décadas que se ha estado trabajando en la definición exacta de amok, ya que no parece pertenecer exactamente a lo que llamamos síndrome cultural específico. Como hemos visto, originalmente el amok refería a un trastorno perteneciente a una tribu. Luego se reconoció en múltiples tribus a lo largo del mundo, de ahí su interés antropológico. Pero es esto precisamente lo que hace que se debata su naturaleza como síndrome cultural específico. ¿Y qué es un síndrome cultural? Esta es una pregunta y un debate que, con la globalización de nuestra sociedad moderna, es cada vez más compleja. Con los procesos de colonización a lo largo de los siglos y la globalización cultural actual, muchos síndromes asociados a la cultura han sido observados sucediendo en tribus y sociedades totalmente distintas, sin mencionar el sesgo antropológico europeo u occidental que muchos registros aún acarrean a día de hoy. A la hora de intentar definirlo, la descripción más común que uno puede encontrar es algo parecido a lo siguiente.
El síndrome cultural refiere a una combinación de síntomas psiquiátricos y somáticos considerados reconocibles como un trastorno o enfermedad que solo es sufrida por una cultura o sociedad específicas, no reconociéndose dicho trastorno en otras culturas. Las enfermedades se caracterizan por carecer de una alteración estructural de los órganos o un origen bioquímico objetivo. Como hemos visto en la sección anterior, estos fenómenos psicológicos son antiquísimos. Podemos remontarnos al estado berserker de los vikingos, quienes se autoinducían a episodios de violencia imparable para la lucha. Dadas las costumbres vikingas, como la creencia de que morir en batalla era una garantía de acceder al reino eterno de los dioses, la manifestación de un estado mental en el cual el individuo no muestra signos de arrepentimiento a la hora de destruir toda vida que esté a su paso no es algo extraño, pero sí algo que solo podía nacer de una cultura tan profundamente ligada al respeto por la muerte en batalla, aunque ésta no fuese necesariamente contra el enemigo. Lo mismo se puede decir del amok en las tribus malayas, en este caso una serie de infortunios mermaban la salud mental de un individuo, el cual consciente de que en ese estado de fragilidad puede ser poseído por un espíritu maligno que lo haga matar, mataba. Para tener una idea de cómo funciona la identificación de los síndromes culturales, a continuación detallaré otras enfermedades pertenecientes a distintas culturas y sus síntomas. Es posible que alguna vez hayan escuchado hablar del coro. Antaño en la dinastía Qin, se documentó en la nueva colección de remedios de valor una condición llamada entonces Shuyan, Shouyong, o Suoyan, la cual consistía en una invasión de ki frío por parte del yin, derivando en convulsiones durante el acto sexual que retraían el pene hasta el abdomen. De no ser tratado con drogas calientes, el paciente afrontaba la posibilidad de morir. Siglos más tarde se encontraría que en regiones de Malasia e Indonesia algunas personas sufrían de un malestar que, progresivamente, iba reduciendo el tamaño del miembro hasta provocar una autopenetración hacia el abdomen. Debido a esto se le dio en Occidente el nombre de síndrome de retracción genital. Los síntomas principales vienen de la creencia infundada de que los genitales, sea en caso femenino o masculino, están retrayéndose sobre sí mismos hacia el interior del cuerpo de forma significativa e irreversible. Aunque normalmente este fenómeno se presenta durante episodios de psicosis, durando varias horas, se ha observado que algunos individuos sufren una permanencia en la idea de que sus genitales se han visto reducidos, indicando una comorbilidad relacionada con un trastorno dismórfico corporal. Los pacientes de coro reportan altos niveles de ansiedad ante una muerte inminente, la pérdida completa de la capacidad sexual y la disolución del pene. En sus orígenes culturales, la manifestación del Shuyan podría haberse visto influido por el sistema de creencias tradicionales chinas. Una de ellas es la importancia del semen como fluido vital, el cual contiene el yang, representación de la masculinidad. Un desequilibrio del yang interno, producido por eyaculación excesiva, podía causar una reducción genital, una condición llamada Shenkui, en la cual el paciente sufría de náuseas, desmayos, ansiedad y escalofríos, y en los casos más graves, la muerte debido a la liberación desmedida de la esencia vital. Se cree que con el pasar de los tiempos la enfermedad se propagaría a otras culturas donde sería registrada en 1849 y posteriormente reconocida a nivel psiquiátrico 1883. Entre los más extraños de los trastornos culturales, se encuentra la Menerik, un síndrome que asoló a los grupos étnicos de los yakutos, los yukagirs y evenks pobladores de Siberia. A inicios del siglo XX, el Dr. Sergei Mickiewicz analizó a una mujer yakuta la cual había sufrido un episodio que posteriormente sería observado en distintos individuos. La conciencia se confunde, se manifiestan aterradoras alucinaciones, los afligidos ven al diablo, un hombre aterrador o una figura ominosa. Empiezan a gritar, cantar, golpearse la cabeza rítmicamente contra una pared o a balancearse de lado a lado mientras se arrancan los cabellos. Así se describían los casos de Menerik. Esto no sería más que otra manifestación de histeria, pero el síndrome recibe su nombre de una palabra yakuta la cual se tradujo vulgarmente en ruso como caer en un estado de sumisión total, esto debido a que el miedo y la autoflagelación no eran los únicos síntomas de un episodio de Menerik. El individuo primero caía en un trance, desligado totalmente de la realidad física.
En este estado, el cuerpo sufría de espasmos y temblores, provocando una fatiga mental tal en los afectados que producían gemidos de dolor, gritaban y narraban anécdotas extrañas y sin sentido hasta caer agotados por el cansancio. Durante los ataques de Menelik, las víctimas presentaban un comportamiento maníaco consistente en repetir las palabras y acciones de quienes les rodeaban. En las palabras de los investigadores del fenómeno, si alguien en presencia del afligido fuese a saltar, el paciente también lo haría. Se verán dispuestos a romper objetos de valor personal, o incluso arrojar un bebé que sostengan en brazos si alguien fuese a hacer el gesto de arrojar un objeto. A esto se añadía además una fuerza descomunal reportada cuando distintas personas intentaron detener las acciones de los afectados. El caso más grave de Menelik sucedió en 1870, cuando un grupo de cosacos trabajando en el distrito de Nizhne-Kolimsky comenzó a repetir las instrucciones que les daba el jefe del grupo. Cuando este empezó a recriminarles el comportamiento con furia, el grupo, de 70 personas, empezó igualmente a repetir las amenazas y ademanes físicos del instructor, hasta que eventualmente todos soltaron sus rifles al mismo tiempo. Las investigaciones sobre el fenómeno no tomaron forma hasta 1922. Entonces se formuló una teoría. Cuando varios episodios de la enfermedad comenzaron a suceder espontáneamente, un doctor denotó una conexión entre el síndrome y la aparición de la aurora boreal en la región, indicando que este fenómeno se trataba de una ocurrencia influida por ocurrencias naturales externas, apodándolo como la llama de la estrella polar. Investigaciones posteriores de psiquiatras y antropólogos en las culturas de los pueblos que caían víctima del Menelik dibujaron paralelismos entre el llamado Menelik y la enfermedad del chamán, una súbita condición que afectaba a los individuos que, por motivos tribales, estaban forzados a tomar el puesto de chamán, sufriendo distintos síntomas de intentar negarse. Este mal no solo afectaba a los chamanes, sino también a las comunidades que, ante la muerte de un chamán, necesitaban la incorporación de uno nuevo para que hubiese orden, cayendo en histeria cuando no había alguien en la posición. Del mismo modo, las condiciones de vida en la península de Kola donde vivían las tribus afectadas, son extremas, con inviernos que duran casi el año entero, consistiendo la mayoría del terreno en tundras y pantanos. Formando una sociedad altamente sensible a las supersticiones, en una zona con condiciones de vida extremas, el Menelik tiene sus bases socioculturales y geográficas bien fundamentadas. El piloto es de cierto modo similar al Menelik, aunque es uno de los casos que arroja sombra sobre la clasificación de los síndromes culturales específicos. En 1892, exploradores europeos recorrían el Ártico, notando un fenómeno descrito como recurrente en todas las regiones. Según lo documentado, las tribus del Ártico tendían a sufrir un abrupto estado disociativo de 4 fases. Primero sucedía la introversión social, sucedida luego por un estado alterado de alta emoción, seguida por convulsiones y estupor, concluyendo con la recuperación del individuo. En el libro del profesor de Psiquiatría Cultural, Wen Xing-Sen, Manual de Psiquiatría Cultural, recoge el siguiente caso de 1972. La señora es una mujer de 30 años que ha tenido episodios periódicos de experiencias extrañas en los últimos 3 años desde la muerte de su madre. Hace 3 años, en el invierno, durante su primer episodio se mostró altamente agresiva, haciéndose daño a sí misma. El ataque duró 15 minutos, tras los cuales dijo no recordar nada de lo que había hecho. Un año más tarde, en su segundo ataque, salió corriendo de su hogar hacia la nieve mientras se arrancaba la ropa. Este invierno, cuando su marido regresó a casa, la encontró rasgando la cama, con una pinta desquiciada. Ella dijo estar hablando con su madre fallecida. Unos minutos más tarde se recuperó por completo. Aunque no se tiene conocimiento de la causa de estos comportamientos, los investigadores occidentales han arguido la posibilidad de que factores como la falta de exposición solar, las temperaturas extremas y la lejanía entre villas en la región podrían contribuir al síndrome. Sin embargo, en 1988 el historiador Laildi presentó una nueva teoría: que el piloto no existe. Al examinar los registros de los exploradores del Ártico europeos, así como reportes etnográficos y lingüísticos sobre las sociedades inuit, descubrió que la especulación académica del síndrome se basaba en apenas 8 casos, y que la palabra piblocto ni siquiera existía en el Inuktun, la lengua inuit.
La nueva explicación al fenómeno no se trata de un síndrome cultural específico de los inuit, sino a una reacción de principalmente las mujeres aborígenes al encontrarse con individuos que comúnmente abusaban sexualmente de ellas, sufriendo acosos o malos tratos diferentes. En otras palabras, el piblocto no es un fenómeno cultural anómalo, sino una expresión del trauma derivado de la violencia colonial. Casos como estos, que no son pocos cuando uno los analiza individualmente, arrojan dudas sobre el concepto de una enfermedad o síndrome asociado a la cultura local, especialmente cuando el término de síndrome cultural está tan abierto y carece de una definición psiquiátricamente precisa. Después de todo, la mayoría de estos trastornos fueron nombrados, registrados o descubiertos por doctores o exploradores europeos y u occidentales. En 1999, Peter Joseph Warnacha, profesor del Departamento de Ecología Humana e investigador en el Instituto de la Salud, Política de Atención Médica e Investigación del Envejecimiento, presentó artículos reconsiderando el síndrome cultural específico, señalando la problemática de trabajar bajo la presunción de que la perspectiva occidental estaba por encima de las explicaciones culturales o epistemológicas de otras culturas. El artículo principalmente buscaba reconsiderar la utilización del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en la investigación de síndromes culturales, ya que este está editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, pero el asumir que la visión estadounidense de los trastornos mentales de otras culturas tiene mayor validez establecería una clara problemática de universalización del conocimiento a través del prisma occidental, anulando o haciendo de menos explicaciones culturales alternativas. Por ello, desde el 2013, con la actualización de la quinta edición del DSM, el término de síndrome cultural ha sido oficialmente cambiado por el de conceptos culturales de angustia en lugar de síndrome cultural. Los motivos listados fueron 6, siendo los más importantes que manifestaciones de síndromes culturales, que previamente se creían específicos de un espacio geográfico, existían en diferentes y distantes espacios culturales, y la carencia de un consenso sobre las atribuciones etiológicas básicas, los grupos de vulnerabilidad y síntomas que apoyaran la visión de una entidad sindrómica. Si estuvieron prestando atención, quizás ahora tengan dos dudas en mente. La primera, y de la que quiero hablar más inmediatamente. ¿No notaron que de los 3 síndromes culturales que presenté, 2 de ellos eran descartados como trastornos mentales derivados de las creencias sobrenaturales o religiosas locales? Es para mí en esta cuestión que radica el problema de la occidentalización del diagnóstico psiquiátrico. Mientras que, en efecto, estos comportamientos son consistentes con psicosis o fenomenología psicogénica, esta es influida directamente por la cultura, y la religión o supersticiones forman parte de la cultura. No es, entonces, extraño que de entre todos los síndromes o manifestaciones de angustia cultural, ninguna tenga influencia del cristianismo o alguna religión abrahámica. La mejor respuesta que se me ocurre, es que ninguno de los comportamientos o trastornos potenciales derivados del cristianismo o el catolicismo son culturalmente únicos de esta religión. La posesión demoníaca es algo visto en incontables culturas, al igual que el rehusarse a acudir a médicos clínicos en favor de la creencia de que Dios te curará, o que tu enfermedad es un castigo por tus pecados, aunque la sobreespiritualización de los trastornos mentales nunca debe ser pasada por alto. La segunda cuestión tiene que ver con el tema del síndrome AMOC. La pregunta clave es, ¿acaso el AMOC, debido a la globalización, se esparció por el mundo y fue aprendido por diferentes culturas, normalizándose en las culturas como la estadounidense? Cuando una enfermedad cultural, o una expresión de angustia cultural, es adaptada por tantísimas sociedades a lo largo y ancho del globo, deja de ser un síndrome cultural específico, y se convierte en un síntoma de una cultura decadente, cada vez más violenta, trastornada, y alterada, y no puedo sino pensar en las consecuencias de esta cultura. Después de todo, somos una especie muy susceptible a la psicosis, y a la histeria colectiva. En 1993, 3 adolescentes fueron sentenciados a muerte por el asesinato de 3 niños en un presunto ritual satánico. Durante el juicio, la fiscalía se dirigió directamente al jurado, aduciendo a la culpabilidad de uno de los acusados por sus ojos negros, diciendo que no tenía alma. Los 3 de West Memphis serían casi 20 años después dejados en libertad debido a la obtención de nuevas evidencias de ADN y a la mala conducta y manipulación del jurado.
Este caso es un ejemplo perfecto del pánico moral causado por el pánico satánico de los 80s y los 90s, y divagaré sobre la interrelación del pánico moral con la psicosis colectiva. 3 adolescentes sentenciados a muerte basándose en emociones y en el miedo a la contracultura. Ese era el ambiente cultural de la década que culminaría en la infame masacre de la que tanto hemos hablado en este vídeo. Uno tiene que plantearse qué es más peligroso, si un medio ficticio representando un escenario falso, o las repetidas acusaciones de un sector que afirma detalladamente la violación, canibalización y asesinato ritual con el fin de infundir miedo en el público, de causar una histeria colectiva con razones políticas y supuestamente morales. Cuando la mentira de una amenaza está planteada, es cuestión de tiempo hasta que alguien decida hacerla real. Pero esta realidad no va a venir del enemigo, va a venir del lugar menos esperado, como 2 sencillos adolescentes que guardaban una enorme oscuridad en su interior, que posteriormente sería achacada al enemigo cultural, como por ejemplo en este caso, los satánicos, o cualquier grupo que no entrase en la concepción tradicional del bien y el orden. La realidad era que Eric y Dylan no buscaban más que causar histeria y caos, citando entre sus inspiraciones el atentado de Oklahoma City, un ataque terrorista explosivo que resultó en más de 168 muertes y dejando casi 700 heridos. Aunque la explosión de este atentado dejase inmediatamente más muertos y destrucción que el fallido intento de hacer explotar la escuela de Columbine, las consecuencias de este tiroteo se sienten a día de hoy, y si contamos la cantidad de individuos que decidieron ejercer la misma violencia en años posteriores, Columbine ha destruido mucho más que 16 vidas. La frecuencia con la que estos ataques ocurren es tan alta que el tiroteo escolar forma parte de la fenomenología cultural estadounidense. Si ahora mismo te diriges a la página de Wikipedia listando los casos de tiroteo escolar, verás que en todo el siglo XX hubo un total de 440 casos. En el siglo XXI, llevamos 574. Solo contando Estados Unidos. En un cuarto de siglo se ha superado con creces las cifras de un siglo entero, como si el mundo gradualmente se estuviese tornando más hostil, violento e histérico. Siguiendo los tiroteos de Columbine y Sandy Hook, donde murieron un total de 26 personas, la pregunta actual en lo que se refiere al síndrome Amok es si se trata acaso de una enfermedad mental, o del mero acto de ejecutar una masacre. En mi opinión, somos cada vez más propensos a episodios de violencia desmedida, y como sociedad, somos cada vez más vulnerables a la propaganda, luego cada vez más vulnerables a la psicosis masiva. Seguro escucharon hablar de esto. En la Edad Media, Paracelso acuñó el término la epidemia de baile, una condición considerada una maldición impartida comúnmente por los santos Juan el Bautista, quien bautizaría a Cristo en las orillas del Jordán, o Vito de Lucania, hijo de una unión pagana y martirizado en su muerte a los 13 años. Desde el VII siglo se tiene constancia de eventos donde masas de personas rompían abruptamente en baile, comenzando a documentarse con mayor detalle en siglos posteriores. Antes de Paracelso y la plaga del baile, los italianos documentaron este fenómeno alrededor del siglo XI, provocado supuestamente por la mordedura de una especie de tarántula, nombrándose al padecimiento como tarantismo, cuyo único tratamiento posible era la danza en orden para prevenir la muerte debido a la mordedura del arácnido. Aunque la causa era atribuida a las tarántulas, Francesco Cancellieri se sometió a mordeduras de araña para estudiar la enfermedad, sin resultado o manifestación alguna del trastorno, lo que lo llevó a teorizar que la enfermedad no era solo provocada por la picadura, sino que también la localidad era importante para el desarrollo del padecimiento, ya que el tarantismo era principalmente algo visto en las regiones de Basilicata, Apulia, Sicilia y Calabria. En nuestra era moderna, con la tecnología que poseemos, sabemos que no existe conexión alguna a nivel químico o biológico entre la picadura de las tarántulas y los accesos de baile desenfrenado. Del mismo modo, ponerse a bailar sin fin no es un tratamiento fiable. El tarantismo es entonces un ejemplo espléndido en defensa de los síndromes culturales, pues las personas caían víctimas de un fenómeno psicosomático extremo. La aseveración y persistencia de los brotes de manía bailarina llevaron a un contagio cultural, tomando como base las creencias religiosas populares, como la posesión de espíritus malignos, la influencia demoníaca, o la maldición impuesta por un santo. Hay 3 teorías que quisiera destacar por interés personal en ellas. La primera es la manía provocada por intoxicación de Claviceps. El Claviceps, o ergot, es un hongo que se desarrolla cuando las esporas fúngicas infectan las flores de hierba o cereal en flor, contaminando con mayor asiduidad el centeno.
Sin entrar en mayores detalles, el consumo de este hongo provoca ergotismo, una enfermedad caracterizada por convulsiones, contracción arterial, y la necrosis y aparición de gangrena en las extremidades, así como alucinaciones. Esto último debido a la presencia de ácido lisérgico y ergotamina en el hongo. La intoxicación por ergot ha sido una teoría propuesta para la explicación de múltiples brotes de histeria colectiva en la historia, como la cacería de brujas de Salem. Esta explicación cubre casi todas las bases de la fiebre del baile, pero falla en explicar el comportamiento maníaco, así como el contagio por exposición. Después de todo, los bailarines que sufrían este fenómeno podían bailar durante días, semanas o meses, desplazándose por pueblos enteros, incluyendo gente a sus filas, y dado que el ergotismo no es contagioso, este y otros puntos dan lugar a la duda como explicación a las epidemias del baile del 1500 o al tarantismo. La segunda teoría es la de la falsificación de un síndrome ficticio, que llevó al desarrollo de una enfermedad psicológica real. Cuando el Senado romano prohibió los ritos bacanalianos, los practicantes de dichos ritos se cubrieron las espaldas, infundiendo el terror por la existencia de una enfermedad producida por la picadura de una araña únicamente curable a través del baile y la música. Así, con la creación de una enfermedad ficticia, los antiguos rituales griegos y romanos podían llevarse a cabo en sociedades altamente opresivas para con los rituales paganos antiguos prohibidos. En cierta forma, todas las teorías y explicaciones del fenómeno pueden ser cierta al mismo tiempo. Después de todo, los casos mejor documentados de fiebre del baile ocurrieron en años muy alejados entre sí, con la epidemia de baile del 1518, posiblemente causada por una mezcla de intoxicación por ergot y episodios de histeria colectiva inducida por estrés, y la epidemia en Aachen en 1374, sin mencionar el tarantismo descrito tan antaño como el siglo XI, o séase, en los años 1000. ¿A qué viene todo este discurrir sobre la epidemia del baile? Pues por supuesto, al hecho de que la tercera opinión es que las epidemias de baile son uno de los primeros ejemplos históricamente registrados de lo que conocemos hoy día como psicosis colectiva, o enfermedad psicogénica de masas. Para no aburrirlos con más relatos antiguos como los que hemos visto hasta ahora, les daré un ejemplo didáctico. El 18º episodio de la tercera temporada de Doctor House ubica a dos de los personajes protagónicos de la serie, la doctora Lisa Cody y Gregory House, en un avión que parte de Singapur a Nueva York. Durante el episodio, un hombre coreano manifiesta síntomas de una enfermedad con el avión ya en el aire, obligando a House a actuar. Cuando le pasa el caso a Cody, esta diagnostica al paciente con meningococo, una forma altamente contagiosa de meningitis bacteriana que acabaría con la vida del paciente a menos que el avión baje de inmediato para impedir la muerte del hombre coreano y cualquier otro individuo que fuese a ser contagiado durante las siguientes 15 horas. A lo largo del episodio, todos los pasajeros del vuelo comienzan a manifestar los mismos síntomas que el paciente original, señalando a la infección por meningococo como el diagnóstico adecuado. Sin embargo, para el final del episodio, House informa a los pasajeros que, de sentir fiebre y temblores en la mano izquierda, deberán ser aislados de inmediato. La respuesta es pronta. Todos los pasajeros sufren de temblores en la mano izquierda, realizándose así el diagnóstico final: histeria colectiva, o enfermedad sociogénica masiva. ¿Les parece absurda la trama de este episodio? Debo informarles entonces que no solo ha pasado una vez, sino varias. El 5 de septiembre de 2018, un vuelo partió de Dubái al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en los Estados Unidos. Nada más aterrizar, el avión fue puesto en cuarentena debido a reportes de una enfermedad que se estaba propagando entre los pasajeros. De los 514 pasajeros, aproximadamente 100, incluyendo miembros de la tripulación, comenzaron a presentar síntomas de algún tipo de enfermedad, manifestando fiebre y tos. El pánico se desató en el interior del avión, pero cuando todos los pasajeros fueron examinados, unos pocos tenían nada más que un resfriado común. Y bastó solo que un par tosieran para que más de 100 personas creyeran que estaban enfermas, desencadenando la enfermedad psicogénica, un tipo de respuesta colectiva que involucra la propagación de sintomatología física sin un agente infeccioso responsable por el contagio. En otras palabras, se trata de una perturbación del sistema nervioso, alterando sus funciones normales, provocando dolores y sensaciones reales, a pesar de carecer de una causa orgánica verdadera.
El peligro de la histeria colectiva es que se trata de una enfermedad que se transmite no por un virus, sino por la sola comunicación de su idea. Esta sucede cuando un grupo de personas cree estar expuesta, normalmente, a un factor externo peligroso, como lo puede ser un virus o un veneno. En el artículo COVID-19 y la economía política de la histeria de masas, se habla de cómo la desinformación o mala comunicación de la información puede afectar negativamente a individuos a gran escala mediante efecto nocebo, concepto médico que implica el empeoramiento de síntomas o la aparición de síntomas ante la expectativa de estos, provocando así una histeria colectiva. La cosa aquí es que el fenómeno no se limita exclusivamente a amenazas tan directas como lo sería un virus, ni tampoco a riesgos reales. La única cosa necesaria para empezar una manifestación de enfermedad psicogénica colectiva, es la idea, real o imaginaria, de una amenaza, sea del tipo que sea. Y esta histeria, esta respuesta psicótica colectiva, puede ser manufacturada, aunque en este último caso, suele considerarse más como un pánico moral, un fenómeno sociológico en lugar de psicológico. Según Stanley Cohen, un criminólogo y sociólogo, el pánico moral se desarrolla a lo largo de 5 estadios secuenciales. Primero, un evento, condición, persona o grupo de personas es percibido como una amenaza para los valores sociales del momento, así como para la seguridad y los intereses del grupo acusatorio. Esto es seguido por la amplificación de estas amenazas a través de los medios de comunicación masivos, representando a la supuesta amenaza con una retórica simbólica simplista. Dichas representaciones tienen como objetivo apelar a los prejuicios del público general, creando un mal, el grupo percibido como amenazante, que necesita ser controlado por las víctimas, la mayoría moral que aboga por la opresión. En tercer lugar, se genera una ansiedad social generalizada, despertando la preocupación del público con respecto a las representaciones simbólicas de la amenaza. La penúltima etapa consiste en la apropiación del pánico moral por parte de líderes religiosos, políticos y demás, quienes buscan apelar a la mayoría moral discutiendo cómo acabar con la amenaza, hablando con profesionales que opinen acerca del fenómeno, lo que lleva a la proyección de crear nuevas leyes y políticas para combatir el mal. Finalmente, la condición desaparece o se deteriora volviéndose más visible. Esto, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana, es una narrativa que se construye con un objetivo en mente a través de la aplicación de exageraciones y distorsiones de la realidad. En 1994 los sociólogos Eric Wood y Nachman Ben Yehuda replantearon el modelo del pánico moral de Cohen, añadiendo también 3 explicaciones del origen del pánico moral. La primera, el modelo base, según el cual el origen del pánico es identificado como preocupaciones generalizadas acerca de amenazas reales o imaginarias. El segundo es el modelo de ingeniería de la élite, donde un grupo perteneciente a la élite desarrolla un pánico moral que saben que es exagerado en orden para encubrir su propia ineptitud a la hora de solventar problemáticas sociales reales. La última propuesta es la teoría del grupo de interés, según la cual grupos de interés público o privado llevan a cabo campañas de pánico moral para influir en la política. Pánico moral, histeria colectiva, síndromes culturales. La cultura, y los individuos que la componen, son el hilo conector en todo esto. La cultura en la que vivimos, inevitablemente, va a intentar volverte loco. No a ti directamente, como individuo, pero tiene una facilidad increíble para trastornar a la sociedad como concepto. Cuando hablamos de la cultura, no nos referimos únicamente a las prácticas tradicionales, sino al trasfondo psicológico y sociológico mismo detrás de la conducta de los individuos que la practican. La cultura puede hacer que estés de acuerdo con la matanza de un grupo de individuos, la cultura puede malear tu percepción del mundo para que creas en las acciones justas de un genocidio, la cultura puede hacerte odiar sin motivo, y la cultura puede hacerte matar. Y la mejor parte es que esto sucederá de las formas más subliminales e indirectas. El individuo promedio no se da cuenta de hasta qué punto está influido por su cultura. Todo lo que vimos en este vídeo, y mucho más que lamentablemente no llegué a cubrir debido a que no es el tema principal, es la respuesta a la compleja pregunta de qué causó Columbine. Insisto, no fue algo tan sencillo como el bullying o la discriminación. Era un evento que, dada la naturaleza de la cultura estadounidense, iba a suceder tarde o temprano, y siendo Estados Unidos un eje cultural a escala global, rebotando en cada país y cultura, dejando su impronta, ¿cómo no íbamos a imitar su trastornada cultura?
Me gustaría cerrar el vídeo con dos reflexiones, una consecuencia de la otra. Latif Abdul Nasser al-Barghouti es un investigador y escritor canadiense de origen indio tanzano. Escribió en 2012 un artículo hablando sobre los síndromes culturales, planteando una cuestión de lo más interesante para la psiquiatría y antropología. ¿Cuántas enfermedades mentales son en realidad una manifestación de la cultura en la que se desarrollan? Citando. Si es la cultura la que decide qué es locura y qué es un comportamiento razonable, puede que no exista una enfermedad mental que no esté asociada a la cultura. Ya no se trata de que quizás algunos trastornos no pertenezcan a un apéndice cultural, se trata de que, tal vez, todos los trastornos pertenezcan a uno. Los síndromes de fatiga crónica o el trastorno de personalidad múltiples no se presentan en muchos otros países, y sin embargo el manual del 1994 no incluye síndromes culturales específicos de los Estados Unidos o Reino Unido. Creemos que el diagnóstico está libre del sesgo cultural, pero no lo está. Lo que no está propuesto o considerado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado y editado por psiquiatras estadounidenses, es que muchas más enfermedades mentales sean de origen cultural. Esta última idea es la que me ha dejado pensando y me ha hecho elaborar este vídeo. Recuerda a un artículo escrito 4 años antes por Roland Littlewood, antropólogo y psiquiatra británico que ha estudiado y escrito extensamente acerca del diagnóstico de la población de inmigrantes negros en Reino Unido. En su artículo del 4 de octubre del 2008 publicado en The Lancet, escribe: si la enfermedad mental solo es reconocida en cierto contexto de normalidad, entonces ¿cómo puede el médico evaluar la experiencia personal en una sociedad crónicamente trastornada como, por ejemplo, la República Democrática del Congo? Si son ocurrencias habituales del día a día, ¿acaso la violación y otras formas de violencia se convierten en la nueva norma cultural? Si el estrés postraumático es definido médicamente como un episodio originado por una experiencia más allá de la experiencia humana normal, entonces ¿cómo sacamos sentido de una situación donde la vida diaria se encuentra siempre más allá de la experiencia humana normal? Los trastornos poscoloniales trabajan esto. Poscoloniales no solo en sentido de tiempo y espacio, sino además de un mundo que intenta razonarse a sí mismo a través de los pensamientos que han surgido desde entonces, reflexionando en retrospectiva sobre su colonialismo. Un mundo de violencia y recuerdos traumáticos, aún dominado por ciertas instituciones y estructuras coloniales. Todas estas contribuciones, desde Vietnam a Haití, desde Burma a Palestina, comparten los temas del trauma, la memoria, y la alteridad. Y los occidentales están inevitablemente incluidos, tanto en los residuos que sus aventuras imperiales han dejado a lo largo del mundo, como en sus políticas actuales. Me hace pensar ya no solo en enfermedades mentales asociadas a culturas, sino también en qué comportamientos sociales se han normalizado y que en el futuro veremos como manifestaciones de un comportamiento antisocial a gran escala, propagado por una máquina de propaganda masiva que ha llevado a la desensibilización de las masas en orden de aceptar los horrores del mundo moderno, y toda esta diatriba es el segundo punto. La única forma de combatir los sesgos personales es oponerse al pensamiento tribal, el ellos contra nosotros que tan comúnmente vemos en la política moderna. Con la tecnología que poseemos actualmente estamos dispuestos a la mayor máquina de propaganda de la historia de la humanidad, una perfecta, pues expone a los usuarios e individuos a visiones cada vez más extremas de su propia ideología, al punto de radicalizarlos a favor o en contra de lo que sea, creando una sociedad global donde nos despedazamos por opiniones absurdas. Con la accesibilidad que tenemos a información basura que pueda facilitar el afianzarnos en nuestras creencias, somos más sensibles que nunca a la histeria colectiva, a asumir y a matar en nombre de pánicos imaginarios, y la única forma de impedirlo es que cada uno decida informarse, leer, aprender a pensar más allá de la individualidad personal. Desafiar los sesgos e ideas propias es difícil, pero necesario para el pensamiento crítico. Si no puedes considerar que estás en lo incorrecto o que tus ideas puedan ser potencialmente falsables, caíste en la máquina de propaganda sin darte cuenta. Recuerda, nadie es inmune a la propaganda. Resístete a ella, piensa por tu propia volición, considera la fiabilidad de tus fuentes, los motivos que podrían motivarte o motivar a los medios que consumes. ¿Quién es el que se beneficiaría si lo que crees que sabes fuese mentira? Una sociedad empática que piense objetivamente y se rehúse a caer en el pánico y las acusaciones infundadas basadas en motivos tribales o proyecciones morales es, en mi opinión, la única forma de prevenir la locura colectiva, la única manera que podemos intentar de prevenir otra masacre, o de participar silenciosamente en ella.
El único tratamiento contra la locura cultural es la conciencia. Con esta reflexión, me despido.